Bueno, vemos entonces hoy en día que gran parte de las iglesias evangélicas hay una especie de culto idolátrico a la nación actual de Israel. Gran parte de estas iglesias evangélicas ignoran que este Israel actual no es el Israel de Dios, porque el Israel actual, al haber rechazado a Jesucristo como su verdadero Mesías Rey, hijo de David, están en rebelión y en desobediencia a la voluntad de Dios. Esto es lo que vamos a ver hoy en este estudio bíblico, si lo podríamos llamar así, que vamos a titular El Israel de Dios. ¿Cuál es? Bueno, el texto que voy a desarrollar en este estudio bíblico, que lo voy a hacer en partes, no voy a hacer todo en este video, el texto de referencia, van a ser varios los textos, pero yo voy a dar un texto de referencia que está en Gálatas, capítulo 6, versículos 11 al 16, donde el mismo apóstol Pablo, ahí, él mismo menciona y da a entender cuál es el verdadero Israel de Dios, que no tiene absolutamente nada que ver con el Israel actual que tanto idolatra gran parte del evangelicalismo actual. Bueno, vamos a comenzar, por ejemplo, yendo a Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44, y prestemos atención un poco acá, queridos amigos y hermanos que siguen este canal, porque vamos a ver al mismo Señor Jesucristo, previo a entrar de forma triunfal en Jerusalén, montado en un pollino hijo de asna, lo que él mismo dice acerca de Israel. Dice Lucas 19, versículos 41 al 44, y cuando llegó cerca y vio la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si tú hubieras conocido siquiera este día, lo conducente a la paz, pero ahora está encubierto de tus ojos». Bueno, acá presten atención a estas palabras del Señor, me voy a detener acá y después voy a seguir leyendo. El Señor dice, hablándole a Jerusalén, o sea, a Israel, si tú hubieras conocido, o sea, acá había algo que Israel estaba desconociendo, por eso el Señor dice, si tú hubieras conocido. ¿Y qué era esto que estaba desconociendo Israel y que lo sigue desconociendo hasta el día de hoy? Que Jesucristo es su verdadero Mesías. Después le dice, si tú hubieras conocido siquiera este día, dice, lo conducente a la paz, dice, lo que te conduciría a la paz. Eso le está diciendo el Señor. O sea, este rechazo que Israel iba a tener de su Mesías, a lo largo de los siglos, le iba a traer muchos problemas. Y hoy lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo, hermanos. Hoy, fíjense la guerra en Medio Oriente que está viendo hoy, que yo creo que estas ya son las guerras finales que nos habla la palabra profética, tanto del libro de Daniel como del libro de Apocalipsis, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, que esto de que Israel no supo conocer, no supo reconocer a su Mesías en su primera venida, que si lo hubiese hecho hoy Israel estaría en paz. Pero bueno, y el mismo Señor dice, pero ahora está encubierto de tus ojos, ¿no? Sigo leyendo. Porque vendrán días sobre ti, dice el Señor, cuando tus enemigos levantarán vallados sobre ti y te rodearán por todos lados y te arrasarán con tus hijos dentro de ti y no dejarán piedra sobre piedra. Por cuanto no conociste, atención acá, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, este pasaje, el Señor Jesucristo
previo a su entrada triunfal en Jerusalén, montado en un pollino hijo de asna, vemos que él llora y se lamenta, ¿no? Lo estamos viendo por su pueblo Israel, porque no puede ver lo que era conveniente para su paz, ni tampoco ha reconocido en el tiempo en que su Dios los ha visitado en la persona de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que estamos viendo. Esto sigue hasta el día de hoy. Lo que sucedió acá cuando el Señor le dice, porque tus enemigos, dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos levantarán vallados sobre ti y te rodearán por todos lados y te arrasarán con tus hijos dentro de ti y no dejarán piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, acá esta profecía que el Señor lanza en aquel tiempo contra Israel, o Jerusalén, se cumplió en el año 70 cuando Tito y las legiones romanas destruyen el templo de Jerusalén, y efectivamente se cumple tal como el Señor lo dijo, no dejaron piedra sobre piedra. ¿Por qué no dejaron piedra sobre piedra? Porque cuenta la historia de que en el templo de Jerusalén estaba construido, en muchas partes del templo había oro. Entonces lo que dice Tito, al percatarse de esto, es que le dice a sus ejércitos, comiencen a picar las piedras y a prenderla a fuego, dice, para que ese oro que va cayendo en las rendijas de las piedras no se pierda y lo podamos llevar a Roma. Entonces los ejércitos romanos tenían esa orden de hacer que cuando destruyeran el templo, lo hagan de tal manera que las piedras estén picadas para poder rescatar la mayor cantidad de oro y llevarlo a Roma. Así que se cumplió tal cual como lo dijo el Señor, ¿no? No dejarán piedra sobre piedra, dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, Israel no reconoció al Mesías en aquel momento, tampoco lo reconoce hoy. Israel entonces, el Israel actual que hoy idolatra gran parte del evangelicalismo, el Israel que hoy idolatra gran parte de las iglesias evangélicas de hoy y el evangélico medio de hoy, es un Israel que está en rebelión contra Dios porque rechazó al Mesías. Por eso le vino este juicio de parte de Dios al enviarle las tropas romanas a que destruyan el templo. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a continuar. Yo tengo apunte acá porque esto no quiero perderme nada, porque esto es bien jugoso, hermanos. Continuamos. Vamos a ir también a Mateo, capítulo 23, versículos 37 al 39. Y veamos lo que dice el Señor. También sigue acá el lamento por la ciudad de Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos y no quisiste? He aquí, atención en estas palabras del Señor. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, en otras versiones, donde dice, vuestra casa os es dejada desierta, en otras versiones dice, vuestra casa es desolada. Porque os digo que desde ahora en adelante de ningún modo me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, esto, o sea, Dios ha interrumpido, podríamos decir así, su relación con Israel hasta que llegue el tiempo en que comience el periodo de tribulación y gran tribulación, donde Dios sí se va a volver a enfocar en su pueblo Israel. Y en donde Él ahí va a trabajar de tal manera con el pueblo de Israel, en donde Él mismo, de la nación de Israel, el Señor mismo va a escoger a un pequeño remanente de judíos, que van a tener esta característica, que todos van a creer que Jesús es el Mesías Rey, hijo de David.
Y este sí va a ser el Israel de Dios. Ahora bien, con respecto a estos dos pasajes que les acabo de mencionar recién, Mateo 23, versículos 37 al 34, y el anterior a este que les mencioné, estos dos pasajes dejan muy en claro que el Israel actual, que tanto idolatra gran parte del evangelicalismo, no es el Israel de Dios. Así como tampoco el Israel actual son verdaderos hijos de Abraham. Porque los verdaderos hijos de Abraham y el verdadero Israel de Dios va a ser ese remanente que sí va a disfrutar de las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Voy a agregar un tercer pasaje a los dos citados, a los dos citados anteriormente, que van a dejar aún más claro que desde qué momento Israel rechazó a su Dios y quedó en rebelión y en desobediencia delante de Dios. Vamos a ir a Evangelio de Juan, capítulo 19, si me acompañan, Evangelio de Juan, capítulo 19, Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a estar viendo acá Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 1 al 15, y acá vamos a encontrar el momento en el que definitivamente la nación de Israel rechaza a su Mesías para que reine sobre ellos, y a partir de ahí Dios ya no tiene más contacto con su pueblo Israel. Vamos a ir. Evangelio de Juan, capítulo 19, desde el versículo 1 al 15. Presta atención acá, hermano y hermana. Dice así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, oh rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Y entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, atención acá, hermanos, y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles del templo judío, se refiere, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese sido dada de lo alto. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quiénes son los que entregaron a Jesús a Pilato? Bueno, el pueblo judío, a través de sus representantes religiosos. Y desde entonces procuraba Pilato soltarle, o sea, a Jesús, pero los judíos daban voces diciendo: si a este suelta, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata, y era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, y entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Atención acá, hermanos, quiero que presten atención acá. He aquí vuestro rey, les dice Pilato al pueblo judío representado por la casta religiosa.
Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Bueno, acá está, hermanos, la clave. A partir de acá, desde el preciso momento en que la nación judía, a través de la representación de sus autoridades religiosas, gritaron: no tenemos más rey que César, a partir de ahí, y hasta el día de hoy, porque hoy Israel sigue rechazando a Jesús como su Mesías Rey, hijo de David, a partir de entonces de ahí y hasta el día de hoy, Israel está en rebelión y desobediencia delante del Señor, porque han rechazado a su Mesías. Vamos viendo, ¿no?, que este Israel actual, que tanto idolatra el evangelicalismo actual, no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero Israel de Dios, que va a ser escogido por Dios mismo. Ahora bien, hagamos esta observación. Esta no era la primera vez que Israel rechazaba a su Dios para que Él reinara sobre ellos. Vamos a ir un poco al Antiguo Testamento, vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 8, y acá vamos a ver que también en tiempos de Samuel, Israel había rechazado a Dios como su rey. O sea que lo que estaba pasando cuando el pueblo judío, a través de la representación de sus autoridades religiosas, le gritan a Pilato: nosotros no tenemos más rey que César, lo que estaban haciendo era lo mismo que había pasado durante el tiempo del profeta Samuel. Vamos a ir, ¿qué pasó durante el tiempo del profeta Samuel? El pueblo de Israel no quiso más que Dios reinara sobre ellos y le pidieron, como ahora lo voy a leer, a Samuel, al profeta Samuel, que ellos querían tener un rey como tenían el resto de las naciones. Bueno, fíjense, Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 8, dice: y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Esto es lo que está haciendo gran parte del Israel de hoy, lo mismo que hicieron los hijos de Samuel. Ellos, dentro de esta facción que se llama el sionismo, lo que están haciendo es tratar de apoderarse de todo el planeta. Ellos están tratando de hacer esto. Están como estuvieron los hijos de Samuel. Dice que los hijos de Samuel, dice que no anduvieron en los caminos de su padre Samuel, sino que se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Esto es lo que está haciendo el Israel actual, que está en rebelión y rebeldía, que está en rebelión y desobediencia delante de Dios por haber rechazado al Mesías. Sigue diciendo, Primera de Samuel capítulo 8, en el verso 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Bueno, ven, ahí está. Ya no querían saber más con que Dios sea su rey. Ya no querían saber más nada. No, mira, nosotros la verdad que no queremos saber nada de que Dios siga reinando, ¿no? Y tus hijos no anduvieron en los mismos caminos que anduviste vos. Y la verdad que nosotros queremos tener un rey como tienen todas las naciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Que parece que para el pueblo de Israel en aquel momento Dios era demasiado para ellos, en sus corazones pervertidos y retorcidos. Dios era un rey demasiado justo
Y ellos querían también, en aquel tiempo, su corazón era tan torcido y pervertido que dijeron, no, mira, queremos tener un rey como tiene el resto de las naciones, así podemos un poquito también nosotros tomar lo que no nos corresponde. Bueno, ustedes ya saben, ¿no?, lo que significa esto. Y sigue diciendo, versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor y le dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han rechazado, le dijo el Señor a Samuel. Para que no reine sobre ellos. Bueno, conforme a todas las obras, le siguió diciendo el Señor a Samuel, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Bueno, acá lo vemos, ¿no? Que lo que ya había ocurrido en tiempos del Señor Jesucristo, cuando el pueblo de Israel, con la representación de sus autoridades religiosas, no quisieron saber nada con que el Señor Jesucristo reine sobre ellos como su verdadero rey y Mesías, porque ellos gritaron, nosotros no tenemos más rey que César. Bueno, esto ya había ocurrido en tiempos del profeta Samuel, como les estoy compartiendo. Y hasta el día de hoy sigue así, porque Israel sigue en rebelión y en desobediencia delante de Dios, al rechazar a su Mesías. Bueno, acá lo vemos, ¿no? No va a ser diferente en tiempos finales. El Señor mismo va a escoger a un remanente de Israel durante el tiempo de la tribulación, que ese sí va a ser el Israel de Dios, cuya característica será que van a creer que Cristo es su verdadero Mesías Rey, y será también este Israel que Dios mismo va a escoger durante el periodo de tribulación y gran tribulación, no solamente que va a ser el Israel de Dios, sino que también va a ser el verdadero linaje de Abraham. El verdadero linaje de Abraham, nos enseña la Escritura, queridos hermanos y amigos, que el verdadero linaje de Abraham no es de la carne, no es de la circuncisión en la carne. El verdadero linaje de Abraham es el linaje espiritual, nacido del agua y del espíritu. El verdadero linaje de Abraham no va a ser de la carne, sino que va a ser del espíritu. No va a ser el de la ley, sino que es el de la fe. Porque escrito está que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, vamos a continuar. El remanente de Israel, entonces, que será salvo durante el periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación, repito, ese va a ser el verdadero Israel de Dios, a la vez que va a ser el verdadero linaje de Abraham. Y yo les voy a dar unos pasajes acá para que ustedes lean y puedan ejercer el espíritu de los bereanos, porque ustedes no me tienen que creer a mí. El cristiano tiene que tener el espíritu de los bereanos de Hechos 17:11. Y este espíritu de los bereanos es que todo lo que yo les estoy compartiendo en este video, ustedes puedan cotejarlo por las Escrituras, como dice Hechos 17:11. Dice que los hermanos de Berea eran más nobles porque ellos cotejaban por las Escrituras si todo lo que el apóstol Pablo enseñaba era conforme a la Escritura. Y esto es lo que yo quiero que hagan ustedes. Bueno, yo les voy a dar pasajes para que ustedes vean que el verdadero Israel de Dios, este va a ser el verdadero linaje de Abraham. Usted lea Juan capítulo 3, versículos 2 al 8, Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12,
Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 12, Romanos capítulo 2, versículos 27 al 29 y Colosenses capítulo 2, versículos 10 al 13. Lea tranquilo en su casa todos estos textos que yo les compartí, donde ahí el apóstol Pablo habla de esto, ¿no? De que el verdadero Israel de Dios no es el de la circuncisión en la carne, sino que es el de la circuncisión interior, en el espíritu. Donde Pablo también habla que el verdadero Israel de Dios no es el de la ley, sino el de la fe. Pablo dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, en el versículo 29, fíjese lo que dice Pablo. Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, en la carne, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne. Nosotros sabemos que la circuncisión, dentro del judaísmo, al 8º día de nacido el niño, le quitan el prepucio del pene. Bueno, a esto se le llama la circuncisión. Pero Pablo dice acá que no es judío el que lo es en la carne, ni la circuncisión es la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, o sea, en el espíritu, en el corazón. Y la circuncisión, dice Pablo, es la del corazón, no la del prepucio en el pene. Por el espíritu, dice, no por la letra. Cuando Pablo habla acá de la letra, habla de la ley, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Dios. Vuelvo a leer este versículo 29 de Romanos capítulo 2, para que quede claro. Pablo acá está diciendo cuál es el verdadero Israel de Dios, qué características tiene que tener el verdadero judío que pertenece y está, sí, en buena relación con Dios hoy. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Dios. Bueno, acá lo vemos, ¿no? Acá vamos empezando a hacer esta distinción, a tener este discernimiento que la misma palabra de Dios nos muestra. Discernimiento, por supuesto, que gran parte del evangelicalismo actual no tiene, porque ellos creen, ¿no? Todavía celebran e idolatran a la nación de Israel actual, creyendo que esta nación está en perfecta relación con Dios cuando no lo está. Entonces tenemos que tener discernimiento. La palabra de Dios nos llama a todos los cristianos a saber discernir todas las cosas. Pero nosotros no podemos aprender a discernir las cosas correctamente, si no vamos cada día a la palabra de Dios, porque ella es la que nos entrena en el discernimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, 2 Timoteo 3:16, ¿no? Dice que la palabra de Dios nos enseña y nos entrena en el discernimiento, en saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, gran parte del evangelicalismo de hoy, que está en una gran apostasía, porque en gran parte han desechado a las Escrituras como la única autoridad, como la máxima autoridad en la vida espiritual del creyente, y han introducido en las iglesias, en lugar de la Escritura, llevan métodos mundanos para llevar a la gente, que no tienen absolutamente nada que ver con las cosas del Señor, ¿no? Fíjense, ellos creen que metiendo, por ejemplo, llevando métodos mundanos adentro de la iglesia, van a poder hacer mejor las cosas que el Espíritu Santo. Fíjese la blasfemia que están cometiendo gran parte del evangelicalismo, ¿no? Que ellos creen que no es suficiente el poder de Dios y el poder y la guía del Espíritu Santo para, en la predicación de la cruz, de Cristo crucificado, que Dios pueda ahí atraer hacia Él a todos los que Él ha destinado a salvar.
Ellos creen esto, entonces ¿qué hacen? Van y traen métodos del mundo dentro de la iglesia para atraer a la gente. Psicología, música, ritmos de música mundana, pero con letras cristianas. Todos métodos de la carne que no tienen absolutamente nada que ver con el verdadero cristiano que es nacido del agua y del espíritu. Bueno, Israel está en la misma hoy. El Israel actual está en la misma. ¿Por qué? Porque tanto el Israel actual como la iglesia, gran parte del evangelicalismo de hoy, ninguno ha nacido del agua y del espíritu. Los judíos siguen con la ley, ellos tratando en la carne de agradar a Dios. Los cristianos, gran parte del evangelicalismo hoy también, en la carne, tratando de que haciendo obras, cuantas más obras hagan, ellos van a poder ganarse más el cielo. Y todo eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Metiendo métodos mundanos dentro de las iglesias para tratar de llevar gente a la iglesia, cuando en realidad el que lleva a la gente a la iglesia es el Espíritu Santo. Cuando convence, después de haber predicado el Evangelio, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio a todos aquellos que oyeron el Evangelio, los convence de pecado, de justicia y de juicio para que crean en el Evangelio y así puedan ser salvos. La tarea del cristiano, ¿no?, es sembrar la palabra, no convencer. La iglesia no ha sido enviada para convencer y a través de diferentes métodos del mundo tratar de llevar a la gente a la iglesia por la fuerza, no. La iglesia ha sido llamada para sembrar la palabra de Dios a través de la predicación del Evangelio, pero el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, y esto lo dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Pero bueno, así estamos. Bueno, hoy, amigos, quiero dejarlo acá, en esta primera